Realizaremos un balance de masa en un proceso de decantación. El planteamiento del problema es el siguiente. Se va a concentrar una lejía en un evaporador trabajando continuamente a un régimen permanente. La composición de la lejía es la siguiente. Un 10% de glicerina, 8% de hidróxido de sodio y el resto de agua. Se desea obtener 300 kg por hora en una concentración que tenga el 40% de glicerina. Calcule la cantidad de lejía que es necesaria alimentar por hora al evaporador, el agua evaporada y la composición completa del concentrado. Iniciemos con nuestro balance general, en el cual nuestra corriente 1 va a ser a la corriente 2 más la corriente 3. Iniciando por componente. Nuestra corriente 1 por la composición de glicerina en 1 va a ser igual a la corriente 3 por su porcentaje en la corriente 3 de glicerina. Mismo caso para el hidróxido de sodio, que sería de la corriente 1, va a ser igual al de la corriente 3. El agua es la única que está presente en las tres corrientes, en el cual sería la composición del agua en corriente 1, va a ser igual a la composición de la corriente 2, más su composición de la corriente 3. Iniciamos despejando nuestro flujo másico de la corriente 2, en el cual quedaría que la corriente 2 va a ser igual a la corriente 1 menos la corriente 3. Despejando el componente de glicerina, quedaría de la siguiente manera. Nuestro flujo de la corriente 1 por el porcentaje de glicerina en 1 va a ser igual a 300 que se busca tener de glicerina por su composición de 0.4 en la corriente 3. De aquí podemos despejar nuestra corriente 1 en glicerina, que quedaría de la siguiente manera. La composición de glicerina en la corriente 3 por la corriente 3 entre nuestra composición de glicerina en la corriente 1. Pasamos a despejar el hidróxido de sodio. Sería su porcentaje en la corriente 1 por la corriente 1 va a ser igual a 300 por su fracción en la corriente 3. Como no sabemos su composición en la corriente 3, quedaría composición de hidróxido de sodio en la corriente 3 va a ser igual a la corriente 1 por su composición en la corriente 1 entre corriente 3. Al despejar la parte del agua, quedaría corriente 1 por su fracción en la corriente 1 va a ser igual a la corriente 2 por su fracción en la 2, más su composición en la corriente 3 por la corriente 3. Al no saber nuestra composición en la corriente 3, despejamos con la siguiente ecuación, que sería corriente 1 por la composición de agua en 1, menos la corriente 2 por su composición de agua en 2, entre el flujo 3. Al introducir nuestros valores en el Excel, podemos percatarnos que todos nuestros datos estarían dando los resultados adecuados y funcionando de manera adecuada.